Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Marzó y hoy estoy con mi amiga Pilar Campos. Hola Pilar, buenas Hola noches. ¿Cómo Laura, estás? muy bien, muchas Bueno, Pilar gracias. es psicóloga clínica, es terapeuta gestalt y es facilitadora Freshbiz, entre otras cosas, vamos a decir, porque también imparte charlas en bibliotecas, hace de todo, Pili. Y vamos a hablar de un tema que a mí, desde mi punto de vista, me encanta y elegimos este periodo del año para hablar de esto porque me parece que uno, cuando hace un análisis de todo lo que hizo durante el año, empieza a pensar en todo este tipo de temas, ¿no? Vamos a hablar del poder del perdón. ¿Por qué tiene poder perdonar a alguien? Pues tiene poder porque el perdón, que a veces cuesta tantísimo alcanzar, cuando uno consigue perdonar, no hablamos de cosas tontas, ¿no? Pero cosas ya más serias, más fuertes, cuando uno consigue ese derecho a perdonar, porque es como un derecho que uno se da a sí mismo, de perdonar, entonces te das cuenta de lo poderoso que es por la cantidad de cosas que implica el no perdonar, que eso es lo que sería bueno que poder hablar, ¿no? De qué implica la ausencia de ese poder en la persona. Exactamente. Pues muchas veces hay gente que te dice perdono pero no olvido, Ajá. ¿no? El tema, yo creo que el perdón, hay cosas que que uno se enoja con alguien, se enfada con alguien, pero están relacionados con el ego, ¿no? Sí, totalmente. O con el espejo, o con el... Explícanos un poquito cómo se hace para perdonar a alguien que nos hizo algo que nos dolió mucho, porque a lo mejor también hay que ver que, o sea, puede ser que a mí algo me ofenda demasiado, pero a ti no. O sea, eso depende de la realidad de la persona, de lo que está viviendo esa persona, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se hace para algo, por ejemplo, me hieren, me duele mucho lo que me hicieron, me hace una persona que yo quiero, porque si no, no me importaría, pero bueno, una persona que amo me hiere, ¿cómo hago para perdonarla? Claro, es que estamos hablando de un perdón que cuesta. Claro. Cuando es una ofensa, más que una ofensa, pues es un desagravio, una ruptura, incluso, bueno, ya a niveles muy fuertes, a niveles de violaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, cuando hablamos ya de ese tipo de ofensa, a lo mejor vamos a poner como ejemplo las parejas, que realmente, pues, la persona se ha ido con otro, te ha sido infiel, y tú lo estás pasando mal y estás continuamente pensando, te entras en un ámbito de obsesión y si a veces deseas que esa persona viva lo mismo y muchas veces dices, ¿por qué no perdonas? Pues mucha gente tiene miedo a si perdona, de alguna manera deja libre a esa persona, es decir, tú me has hecho algo y mientras yo no te perdono te tengo preso. Y como te tengo preso, no lo vas a volver a hacer. A mí por lo menos no, porque yo te tengo cogido. Pero no es así, claro, porque la otra persona seguramente ya ni a lo mejor ni se acuerda. Pero tú lo tienes en tu corazón. Y ese es el problema. Por eso yo muchas veces uno la parte psicológica del perdón con la parte del derecho, de la abogacía. Sí, sí. Porque efectivamente cualquier acto, cualquier persona que hace cualquier cosa tiene la parte de fiscal, la parte de acusación, pero también tiene la parte del derecho del abogado. Entonces, si tú te conviertes en ese momento en el fiscal, en el acusador de esa persona, con todo el derecho del mundo, porque lógicamente tienes derecho a un desahogo, que eso es importantísimo. Claro. El desahogo, la queja, el duelo. Pero todo duelo tiene un tiempo. Exacto. Entonces, No puedes estar todo el tiempo en el bucle de ir y ver el pensamiento recurrente, años, porque hay gente que está años sí, con sí, ese... sí. Hay gente que se acuesta con ese pensamiento y se levanta con ese pensamiento. Entonces eso luego podemos hablar de lo que genera incluso a nivel físico, porque a nivel de llegar a enfermar. Pero, ¿qué se puede hacer en estos casos? Creo que lo primero de todo es aceptar que ha ocurrido. Claro. Porque hay veces que dices, no lo acepto, y estás ahí dando vueltas, lo único que quieres es que la persona viva lo mismo y estás recurrente en ese ámbito de obsesión. Sí. Entender que sí, que eso es una realidad, que existe, que te ha ocurrido y aceptarlo. Y que duele, ok, pero acepta el dolor, acepta el daño. Y luego hay una cosa también muy importante que yo he visto en todas las terapias que he trabajado con este tipo de cosas, poder alcanzar el nivel de comprensión, comprensión a nivel de entendimiento y al nivel de conocer
por qué esa persona actuó como actuó. Eso es muy importante, porque a veces dices, no, es que ¿cómo voy a comprender yo eso? Vale, si yo no lo haría, claro, ¿cómo voy a comprenderlo? No, claro. Pero es que no lo comprendes desde tu punto de vista. Pero ahí la empatía tiene muchísimo valor y muchísimo poder, porque si puedes llegar a entender las circunstancias del otro, entonces vas rebajando la culpa. Y al llegar a entenderlo, te pones en su lugar, empiezas a darte cuenta de que posiblemente tú habrías hecho lo mismo. Sí. Así que eso es también muy, muy importante. Viendo el contexto, es como un juez. Claro. ¿Cómo es un juez? Claro, tú te conviertes como juez, te conviertes en acusador y en fiscal. Sí. Y entonces ahí quizá sería bueno contar lo que ocurrió. Sí, esto que va a contar ahora, cada vez que lo escucho me emociono. Yo no sé cuántas veces lo escuché y me emocioné siempre. Pilar vivió un tiempo en México y esto pasó en un colegio de México, ¿no? Sí, en un colegio de primaria, eran niños entre 9 y 10 años. Y la verdad es que, bueno, fue para mí tan clarificador lo que ocurrió, porque nos ponemos en situación, en familias desestructuradas, en ese caso la niña, que tenía 10 años, 9 o 10 años, había sido su madre abandonada por su padre, con todo el dolor que eso implica y toda la historia pasada. Y entonces la niña ese día, pues contó que estaba muy triste, muy mal, que odiaba a su padre por lo que había hecho, porque había abandonado a su madre, no la había tratado bien, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí se me ocurrió en ese momento que dividir la clase en dos bandos, en dos partes, y decir, bueno, vamos a ver, tú te pones ahí, ella se puso de pie al lado de la pizarra, tú eres el juez. La niña era que estaba dolida con su papá era el juez. Totalmente, eres el juez y también la acusadora, pero en este momento vas a ser el juez. Porque aquí hay una parte de los niños que van a ser los fiscales, van a acusar a tu padre. Y aquí hay una parte que van a ser la parte del abogado. La defensa. Yo pensando, de verdad, que la defensa iban a ser 3 frases y la acusación iba a ser 40. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando primero la acusación, ¿por qué hizo, qué sentimiento en contra de su padre? Pues una serie de frases, palabras, ¿de acuerdo? Cuando ya se desahogaron, en la otra parte, la defensa, digo, bueno, ahora vosotros sois el abogado, y entonces vais a ir diciendo qué atenuantes puede haber, por qué esa persona ha podido actuar así. Claro, un poco de empatía, ¿no? Claro, un poco de... Eso es, ponerse en el lugar y ver que, bueno, pues que si una persona ha cometido algo, tiene siempre derecho a un abogado, aunque lo hayamos visto que lo ha cometido, ¿no? Sí. Y empezaron a decir, a nombrar. Yo, de verdad que estaba asombrada de ver la cantidad de alusiones a nivel de defensa. Qué increíble. Pero que... Aparte niños. Niños de 9 años y 10. Claro. Niños y niñas de familias desestructuradas, de niños que los padres los habían abandonado. Sí. O la madre, o el padre, o los dos. Sí. Que estaban con la abuela o con la tía, que se habían ido a Estados Unidos y no sabían nada de ellos, etcétera, etcétera. Niños... algunos, pues bueno, pues con muchas violaciones de los padres, etcétera. Tremendo. Bueno, pues de verdad la lista en la defensa mucho mayor que las acusaciones. Increíble. Y yo no hice nada más que eso. Y entonces a la niña cuando lo vio, le dije, bueno, tú como juez, ¿cuál es el veredicto? Y dijo, mi padre no es culpable. Te juro que toda la vez les cuento, impresionante. Cada vez que escucho esto me emociona y se me pone la piel. Es inocente. ¿Y por qué crees que es inocente? Dice, porque todas estas cosas empezó a ver, porque esto es posible, porque claro, empezó a mirar y a ver y a explicar. Y bueno, fue tan impresionante que dijo, ahora se lo tengo que contar a mi madre, para que a mi madre vea a mi padre lo mismo y deje de sufrir. Y así fue. A la semana siguiente la niña dijo que había hablado con su madre y que le había ayudado muchísimo ese punto de vista, porque no lo había visto nunca. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Una empatía tremenda. Total. O sea, que la niña lo aceptó y además quiso hacer el trabajo, porque podía haber dicho, no, mi padre es un fuera de serie de lo negativo. Entonces, no. O no quiero hablar de eso. Claro, la niña lo aceptó y escuchó tranquilamente, con coherencia, con lógica, y llegó a una conclusión diciendo que su padre era inocente. ¿Qué pasó?
que la niña dejó de sufrir. ¿Qué hizo? Sacar de su padre, de la cárcel interna a su padre. Claro. Entonces no solamente se liberó a su padre, de alguna manera, sino que se liberó ella. Claro. Y claro, eso fue un ejemplo para el resto de los niños. Y a mí me impresionó tanto esa, de verdad, esa decisión de la niña, porque yo no sé en aquel momento si hubiera sabido hacerlo. Más a esa edad, es una temprana edad que uno dice no tiene... Aparte viendo a tu mamá llorar, sufrir todos los días, entonces claro, qué increíble, ¿eh? Claro. Qué sabia. Y entonces te das cuenta de la implicación tan grande que tiene la ausencia de perdón. Claro. Claro, pues dices, bueno, cuando una persona está en ese ámbito de obsesión, que está continuamente pensando en él, ¿por qué a mí? ¿Por qué lo habrá hecho? Y a lo mejor pasa el tiempo y parece que no lo piensas. Y no lo piensas, pero realmente lo tienes aquí guardado. ¿Y eso qué pasa? Que llega un momento en que se rancia ese sentimiento. Porque bien puede ser odio, bien puede ser rabia, ira, puede ser deseo de venganza, ojalá le pase lo mismo. Y entonces eso, pues eso, como el tocino, después de mucho tiempo se queda rancio y lo que pasa es que hay pensamientos totalmente neutros, que sí, donde no hay ningún tipo de emoción, pero las emociones todas tienen un pensamiento. Claro. Entonces, como todos van de la mano de un pensamiento, el pensamiento a nivel cerebral lo que provoca es toxinas. Entonces llega un momento en que el cerebro genera una serie de toxinas y con el tiempo esas toxinas pueden degenerar y afectar al sistema nervioso, al sistema digestivo y a nivel cardiovascular. Mira. O sea que es tan importante que es como decir, hay un perdón generoso y un perdón egoísta. Si tú no eres capaz de perdonar de manera generosa, no eres capaz de entrar en la empatía, ver cómo el otro es, por qué ocurrió, qué circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa persona seguramente tiene una historia tremenda y a lo mejor no pudo hacerlo de otra manera. Bueno, pues si no puedes verlo de manera generosa, míralo desde el punto de vista egoísta. Me estoy librando de una enfermedad. Totalmente. Claro. Totalmente. Entonces luego te das cuenta de que mientras no perdonas, el poder se lo sigues dando a esa persona. Y la afrenta sigue haciéndose, sigues viviéndola. Claro. En el momento que te das cuenta de que aunque sea por ti misma, por egoísmo, lo vas a perdonar, es lo que pasa. Y además, curiosamente, el pensamiento pesa. Parece que no, pero los pensamientos pesan. Así que una persona que tiene ese tipo de pensamientos de ausencia de perdón, de venganza, etcétera, etcétera, aunque no sea una venganza, no, yo no quiero que le pase nada malo, pero bueno, pues de alguna forma en el pensamiento no lo tienes, pero sí lo tienes en tus emociones. Entonces, si ha sido muy fuerte el shock que te ha producido, también lo puedes registrar en la parte derecha del cerebro, que es la amígdala, que es el sistema límbico primitivo, donde están las emociones, puras emociones, las más primitivas. Y cuando esa emoción, ese shock, la persona que llega y dice, te abandono, o he visto a tu marido con otra persona, etcétera, con otra mujer, eso, si te crea ese shock, ese trauma, con el tiempo, a lo mejor, pues incluso crees que has perdonado, pero cualquier estímulo que haya, cualquier palabra, cualquier persona, algo que se asocie a esa situación, a esa emoción, va a reproducir el mismo daño. Entonces es muy importante poder pasar esa información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Y eso se pasa con la empatía, utilizando la lógica, el conocimiento, sin miedo, venga, valiente. La persona que perdona es valiente, súper valiente, valiente, porque se adentra en el otro y dice, venga, pero el que te causó daño, sí, pero voy a adentrarme en el otro. Hay un ejemplo muy bueno en España, Irene Villa, que es una mujer que, bueno, pues que a consecuencia de la ETA, en su momento, pues una bomba la dejó sin piernas. Sí. Entonces esta mujer es muy famosa porque tiene vídeos perdonando. Y dices, pues vaya ejemplo, eso es tremendo, ¿no? Sí. Entonces si esa persona es capaz de perdonar, ¿por qué yo no? Eso es importante también reflexionar y ver por qué una persona perdona y por qué otra no. Incluso a lo mejor hablar con esa persona y decir, dame tus razones del por qué la has perdonado. Entonces yo también quisiera hoy, con a lo mejor los razonamientos que yo pueda dar aquí, o esta reflexión,
que la persona se dé cuenta de que también puede alcanzar, como dije al principio, el derecho, ahí está, el claro. merecimiento a perdonar. A perdonar, claro. Porque la persona que no perdona sufre, y la persona que perdona sí. Entonces la persona que perdona alcanzó el derecho generoso de perdonar. Sí. Porque perdonar al otro no quiere decir, esto es muy importante, que no se reconozca la culpa. Claro, por supuesto. Porque claro. para eso está la justicia divina y la justicia humana. Exacto. ¿Qué duda cabe? Sí. ¿Qué duda cabe que la persona que ha cometido algo de categoría tremenda, negativa, claro que la justicia entra y tiene que causar, bueno, pues un castigo, una sanción, lo que Sí. sea. Eso es lógico. Y no vas a vivir a lo mejor con esa persona, no vas a vivir con el que te agredió o tu marido Claro, que te claro. fue infiel, ya no vas a vivir con él, pero no sufres. Claro. Y al no sufrir, no te dañas a ti misma. Liberas, es lo que decís de la Claro, cárcel, te liberas ¿no? de la carga Liberas. emocional. Claro. Eso es lo importante, porque es como el virus. Se habla ahora mucho de la carga viral, Sí. pero eso también es una carga Claro, viral. por supuesto, claro. Y al fin y al cabo, cuando uno tiene un virus, cualquier tipo de sea, digamos, gripe, pues te tomas una serie de medicamentos y te curas. Pero con esto, pues no te los tomas. ¿Por qué? Porque el trabajo lo tienes que hacer tú. Claro. Así que es muy importante poder hacer ese trabajo de pasar la información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Y ya digo, importantísimo el conocer, porque la capacidad para conocer, en toda esta parte del hemisferio izquierdo, la capacidad para conocer y saber qué es lo que le ha llevado a esa persona a actuar así. Entonces llegas a comprenderlo. Y me pasó también en México otro caso, Sí. con una chica que con muchos hermanos, un padre maltratador que los maltrató a todos y a la madre incluido. Entonces ella era un odio tremendo al padre por ser un maltratador y a la madre por no haberlos defendido a ellos y no haber sido capaz ni siquiera de defenderse ella misma. Entonces yo hice eso, que ella fuera capaz de ponerse en el lugar de su padre. Claro. Fue valiente. Se puso en la silla donde hubiera estado sentado su padre. Entonces yo tuve una conversación con ella como si fuera su padre, le empecé a hacer preguntas y ella, claro, empezó a hablar como su padre y empezó a entender lo que había vivido su padre tan tremendo, que estaba tan ciego que no pudo hacer otra cosa más que la que hizo. Entonces se puso a llorar. Claro. ¿Cuánto habrá sufrido papá? ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Cuánto habrá sufrido? Y le dio un abrazo virtual a su padre. Entonces, si un ser humano, como todos que somos seres humanos, es capaz de hacer eso, todos somos Con capaces algo tan de hacerlo. terrible, por supuesto, claro. Tremendo, eso es tremendo. Claro. Así que, como decía antes, que el pensamiento pesa, Sí. me gustaría hablar de la frecuencia. La frecuencia del pensamiento, sí. Del pensamiento. Eso sí. es, entendiendo la frecuencia como la distancia que hay desde donde estamos y hasta donde pueden llegar nuestros pensamientos. Una persona que tiene pensamientos muy elevados, que piensa a lo mejor en otros mundos, en otras galaxias, en otros universos. Sí. Esas personas claro, tiene pensamientos muy elevados, ahí el pensamiento no pesa, porque el pensamiento vuela y es maravilloso, claro. Sí. Pero la persona que no perdona es la persona que está con el pensamiento aquí en la tierra, no sube. Entonces es decir, una frecuencia bajísima, porque cero frecuencia. Claro. Y así ese pensamiento pesa porque genera muchas emociones, va ligado, tiene un amplio espectro de emociones dependiendo de la categoría de la ofensa, así la categoría de la emoción, pero siempre negativa y pesada. Sí. Entonces es muy difícil que esa persona levante el vuelo, no así como el águila que levanta el vuelo porque sus pensamientos llegan arriba. Y entonces me parece que es muy interesante imaginarse una escalera donde hay, dependiendo de la ofensa, ahí depende el trabajo que tienes que hacer con el perdón. Pero hay un ejercicio muy interesante, donde si la ofensa te la han hecho aquí, en el primer escalón... Sí. O sea, algo leve, ¿no? Ay, así sí, bueno, algo leve, o vamos a poner que cualquier tipo de ofensa. Bueno, pero también no tiene que ver con el hecho en sí, tiene que ver con cómo me lo tomo. Claro. Porque a lo mejor para mí es algo terrible y para vos no es nada, es una tontería. Entonces, claro, a lo mejor mi marido, yo qué sé, se va con otra y digo, ay, menos mal. Chao pescado, ¿sabes? Chao pescado, que estaba deseándolo.
Claro, y el otro se va al metro a ver si la tiran al metro. O sea que es que, cierto, depende de la persona, que duda cabe, la ofensa es muy amplia y las personas pues también somos. Sí. Pero si es capaz de subir un escalón y desde arriba ver la persona que te ofendió, porque cuando estamos al mismo ras es muy difícil mirar más allá. Pero si subes, si elevas un poco tu pensamiento y dices, venga, voy a ser valiente, voy a ganarme el derecho a perdonar para ser más feliz. Entonces subo un escalón y desde aquí a la persona la estoy viendo allí, pero no solamente, claro, como yo tengo una vista ya más alta, estoy viendo más cosas que le rodean. Voy a subir un poco más. Ahí está. Voy a subir un poco más. Entonces, claro, que en este ejercicio generalmente, que fíjate, con este ejercicio uno puede hacer la visión que generalmente te da el tiempo. Sí. Porque hoy me pasa esto que es terrible para mí, pero dentro de 10 años lo veo como una tontería. Sí. Pero con un ejercicio podemos lograr hacer esto instantánea y simultáneamente. Diría, me pasa, me duele, estoy procesando porque me duele, hago el ejercicio y ya se ve diferente. Claro. Estoy ganando 10 años de tener esa mochila. Sí. Totalmente. Estás ganando tiempo al tiempo. Me encanta. Claro, porque no tienes que esperar a que pase el tiempo, sino que tú te elevas y alcanzas el tiempo. Entonces es como subirte a una montaña, da igual el ejemplo de la escalera que subirte a una montaña. Desde la montaña, desde arriba, estás viendo, claro, es que esta persona que me hizo esto, ahí vivió esto, y ahí esto, y a él le hicieron esto, y a este no sé qué. Entonces, es lo que decíamos hoy, como cuando un juez está juzgando un caso, estudia todo, estudia las circunstancias que rodean a la persona, al delincuente, por ejemplo, y ahí es como, por eso hay penas que se minimizan. Claro. Porque estás viendo cómo esta persona va a actuar de tal manera como es la que yo hubiera actuado si vivió esto. Claro. Entonces es acorde a lo que uno ha vivido. Claro. También es verdad que uno puede aprender, porque también, o sea, no es porque yo haya vivido cosas horribles las tenga que hacer. Pero también el tema de la empatía, de entender que el otro es otro, no es como uno. ¿No? Claro, también. Claro, pero quizá esa persona actuó así porque ni siquiera tuvo la oportunidad, no supo aprender. Claro. Es como un ciego. Exacto. Esas personas están ciegas porque, claro, dices, no, es que hay gente mala. Claro, pero a veces esa es la maldad. Claro. Se convierte en maldad porque esa persona no sabes lo que le hicieron. Claro. Entonces ves una noticia en televisión y de repente dices, no, le cayeron 5 años de cárcel. 5 años solo. Si tenía que ser cadena perpetua. Pero es que tú no eres el abogado. Y el abogado escuchó. Un abogado real. Claro, un abogado coherente. Que es el que dictamina, claro. Claro, es el que dictamina, pero de acuerdo también a lo que el abogado dice, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué defensa atenuantes? ¿Qué habrá pasado para que haya un atenuante? Que hay un castigo, pero hay atenuantes. Y entonces, eso es lo que pasa con el perdón. Nos convertimos en el carcelero de esa persona y el carcelero está siempre en la cárcel. Y sin embargo el preso es más libre. Porque Mandela estuvo en la cárcel y era libre. Exacto. Y lo que hizo, la carta que escribió y quién llegó a ser. Sí. Y quién era ya estando ahí. Y sin embargo el carcelero, cuando Mandela salió de la cárcel, el carcelero seguía ahí, guardando la cárcel. Entonces no seas tú el carcelero de ti mismo, de alguna manera. Exacto. Porque estás metiéndote en la cárcel mientras sujetas a esa persona y crees que la estás dominando y crees que ya no va a hacer lo mismo porque ya lo tienes sujeto. Y no, y a lo mejor esa persona hizo lo mismo, a lo mejor. Claro. Pero allá la justicia que actúe. Claro. Porque hay que confiar en la justicia humana y en la justicia divina. Obvio, karma. ¿Qué duda cabe? Porque eso es, porque tú has podido perdonar a esa persona. Claro. No quiere decir, dice, bueno, es que esa persona ha salido ilesa. No. Porque efectivamente, ahí está la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, pero que no seamos nosotros, sino que ojo por ojo, diente por diente, que es algo natural, que efectivamente la persona que lanza un boomerang, le va a llegar ese boomerang. Karma, causa, efecto. Claro, pero que no te llegue a ti, que no estés esperando a que la persona le llegue el boomerang. Déjala libre, cuando le llegue, le llegará, y le va a llegar, pero esa es la justicia divina, y la humana sí tiene que actuar perfectamente, pero tú tienes la tuya, para ser justa contigo y sacarte a ti mismo de la cárcel. Exacto. Porque si no, estás yendo siempre con esa persona, sufriendo
esa persona seguramente no, pero tú ya sufriendo por lo que te ha hecho durante toda la vida. Sí, sí, sí. Así que creo que es uno de los mayores retos de la humanidad o del ser humano, conseguir llegar a perdonar a una persona. Un perdón genuino, ¿no? Sí, Un perdón sí. generoso, ¿no? Sí, no del perdono, pero no olvido. Claro. No, pero no olvido, claro. Hay una pregunta que la llevo a mi vida, porque a mí siempre se me tilda de justificar. Porque muchas veces yo digo, bueno, alguien me hace algo que a mí, y yo digo, bueno, que no justifiques. Pero a lo mejor no es justificar, es ver eso. Claro. Pero ¿cómo va a entender esto si mira lo que vivió? ¿Cómo me va a enojar? Porque a mí muchas veces sos muy blanda. ¿No? Se entiende blanda. Blanda, como, sí. Bueno, no te enojas, sí. tenés que ponerte más. Pero es entender, me parece, o de lo como yo siento eso, es entender. No puede más a un niño y no hablo de, ojo, no hablo desde el ego, un niño de 6 años no puede entender un libro de la facultad. Ajá. Entonces eso tiene que ver con la conciencia, con la consciencia sí, también, con ese. ¿no? Y con la conciencia sin ese, ¿no? Entonces, eso de justificar, yo siempre digo, pero no es eso, porque uno tiene que ver el contexto, ver cómo vivió esa persona, como hace un juez. Sí. Como hace un juez. Entonces, ahí eso, y me encantó el perdón generoso y el perdón egoísta. Sí. El perdón egoísta, me encantó eso también. Claro, porque si no puedo ser el perdón genuino, bueno, por lo menos perdono para no tener una enfermedad de mañana. Claro. Y hay algo que dijiste que queda en el cerebro primitivo, que ese es el reptiliano, ¿no? Sí. Bueno, que queda en la ahí. amígdala, Eso es como, claro. Eso es como cuando uno, por ejemplo, te lo llevo otro para que me expliques cómo funciona con el perdón, pero te lo llevo a otro contexto. Cuando tengo miedo, engordo. Cuando estoy angustiada, engorda. Hay gente que engorda cuando tiene miedo, cuando está angustiado. Eso es el cerebro que te está protegiendo, porque en aquella miles de años atrás, uno tenía, ¿no? Era que el mayor miedo del ser humano era quedarse sin alimentos. Ajá. Entonces es una reacción para proteger a la persona, el cerebro indica cuando hay algo, miedo, se engorda sin ni siquiera comer. O sea, es una protección. A veces. Bueno, a veces, otras claro, sí. Es una reacción de ansiedad. Claro. Realmente, ¿no? Y sí, hay mucha gente que le da por comer, sin embargo, hay otras que es todo lo contrario. Sí, pero bueno, yo tenía entendido que cuando uno estaba angustiado, bueno, pero a lo que quiero llegar es cómo funciona el cerebro reptiliano con el tema del perdón. ¿Qué es que se pone una coraza? Pero mira, yo estuve dando unos talleres a mujeres maltratadas. Wow. Y el maltrato es tremendo. Claro, que también hay hombres maltratados. Yo digo porque claro, lo digo el taller hiciste, claro. a mujeres. Claro, sí, a mujeres. Sí. Bueno. Entonces yo hice un trabajo, me atreví, soy un poco osada, y me atreví a trabajar con una mujer, y entonces le dije, venga, vamos a hacer como una estructura, ¿no? Vamos a un comienzo desde lo que te ha ocurrido, y vamos a ir paso a paso con lo primero, que es el desahogo. Claro. Tú tienes un desahogo, tienes un daño, tienes un duelo, efectivamente, y tienes todo el derecho del mundo a chillar, a sacar toda la rabia y toda la ira. Aquí tienes un cojín, aquí tienes para sacarlo. Sí. La bolsa de box. Claro, sácalo, pero sácalo de verdad. Claro. Vacíate. Gritar también, ¿no? Claro, y gritar de todas maneras, con tacos, sapos y culebras, porque la persona necesita desahogarse de esa manera. Pero luego ya pasas al siguiente paso, que es una vez que estás vacía, ya estás capacitada porque esa es la parte derecha. Claro, Coge la amígdala y vacíala. Porque claro, esas personas habían vivido un shock emocional traumático terrible. Y cualquier cosita hacía que empezaran a temblar, bueno, sabemos lo que es ese tipo de cosas. Sí. Entonces, cuando ya pasas a la parte izquierda del cerebro, ahí ya llegabas a empezar a tratar de conocer a esa persona. Teniendo en cuenta eso, que esas personas, esas mujeres, no estaban viviendo con sus maridos, ya estaban viviendo en casas de acogida. Sí. ¿Que nunca podían vivir con esa persona? Posiblemente ya no, si no hay que vivir con esa persona.
pero se trataba de sacarlo de aquí. Claro, claro. Bueno, pues fue un proceso lento, pero dije, a ver si eres capaz de llegar a captar que lo que te ha pasado, que tu marido o tu ex ha sido un maestro para ti. Claro. Claro, de repente dices, madre mía, ¿qué estás diciendo? Claro. Vamos a hacer el trabajo. Pues terminó reconociendo que gracias a aquello que le había pasado, pues reconocí montones de cosas que no sería ya para contar aquí porque sería muy largo. Valentía, por ejemplo. Claro, entender que si no es por eso que le había pasado, ella no hubiera vivido una serie de cosas, no se hubiera fortalecido, claro. Se dio cuenta de que no se quería, no se valoraba, su nivel de autoestima era bajísimo y hubiera sido toda su vida, hubiera llevado una vida mediocre con su marido, por una autoestima por ahí, medio baja, medio alta, sí. Y entonces se dio cuenta de que rompiendo con él, pero perdonándole tú ahí y yo aquí, pudo demostrarse a sí misma todo lo que valía y lo que era capaz de hacer. Entonces entendió que pasó desde el duelo, desde el miedo del duelo, a reconocer que había sido un maestro en su vida. Claro, entonces, claro, dices, bueno, esto requiere un trabajo arduo porque, lógicamente, volvemos a que no somos todos iguales y que el maltrato no es el mismo en todas las personas, el mismo, cierto. Sí. Pero que es importante porque si no caemos en el peligro de ser víctimas. Hay un triángulo muy interesante, el triángulo de Kepler, sí. Donde está víctima, salvador y agresor. No hay agresor sin víctimas. Exacto. Entonces, cuando tú te sientes una víctima, siempre va a haber alguien que te agreda, porque lo tienes en tu campo magnético, es lo que atraes, porque eres víctima. Y el salvador también. Claro. Entonces, tú vas y dices, bueno, voy a que me salven. Pero ni un psicólogo salva, ni nadie salva. Ni un novio, porque realmente quien te salva eres tú. Exacto. En todo caso, el psicólogo te puede escuchar, vale, pero tienes que ayudar a que la persona Entonces, acá está el agresor, acá está la víctima y acá está el víctima, agresor y salvador. La víctima, la víctima y el agresor están en la misma, ¿no? En la misma línea. Eso es. Y acá está el salvador. El salvador, que es, claro, de una manera sana, la persona que te ayuda a darte las claves para que tú te salves a ti misma. Claro. Ese es el auténtico salvador. Sí. Pero si no lo reconoces, porque si quieres seguir siendo víctima, lo que te vas a encontrar o vas a buscar el salvador, que sea tu hermana, que sea la vecina... O cambiar de salvador todo el tiempo y de agresor y víctima... Claro, eso es como un círculo, claro, que según Kepler decía que la sociedad generalmente se movía en ese círculo. Sí. La víctima, agresor, salvador. Entonces, cualquier persona, algo que te agreda, si realmente no hay nada que te agreda, lo vas a buscar, porque eres víctima. Y como el agresor se alimenta de la víctima, si tú dejas de ser víctima... Desaparecen los dos. Desaparece el agresor. Y el salvador. Claro, no claro, ya no lo necesitas. Claro. Y entonces yo en ese triángulo puse como una especie de pirámide y arriba la palabra responsabilidad, que según la Gestalt es responsa-habilidad. La habilidad para generar nuevas respuestas. Entonces, claro, ahí alcanzas la habilidad para generar nuevas respuestas y te das cuenta de lo valiosa que eres como persona, en este caso mujer, porque estamos hablando de la mujer, da igual, ¿no? El hombre. Claro, sí, sí. Como persona, lo valioso que eres, la cantidad de autoestima que puedes generar y entonces te comes el mundo. Y claro, ya dejas de ser víctima. Y cuando dejas de ser víctima, desaparecen los agresores. Porque no lo ves como una agresión, lo ves como un aprendizaje. Claro. ¿Ves que tengo que aprender? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me ha pasado esto? Y todo esto ya es el cerebro izquierdo. Ahí está. Y hay una técnica que me la enseñaste en su momento, que no me acuerdo mucho, contar del 1 al 10 para pasar de un lado al otro, una situación. Algo que me hiere, ¿qué hago? ¿Agredo, me desahogo o empiezo a contar para poder... Es lo que decimos, ganamos años con esto. Sí. ¿No? Es que es el ejercicio como de... puedes a lo mejor hacerlo incluso claro. con el dedo, ¿no? Por eso te dije. Claro. Mientras cuentas, vas visualizando... O sea, alguien te dice algo que no te gusta, alguien te agrede, ¿no? ¿Qué haces? Piensa lo contrario. Claro. Piensa lo contrario. Espejo. Claro. Claro, que es lo opuesto.
la ley de los opuestos. Claro. Porque no hay nada, no existe nada que no tenga su opuesto. Claro. Entonces, aquí está lo opuesto esperando. Pero si a la vez que haces así con el dedo, con los ojos, vas de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces vas pasando la información de aquí a ahí. Aquí esta es una imagen, te agredieron, pero vas contando, como tú decías, de 1 a 10, y a la vez te vas imaginando que esa información se convierte en su opuesto. Me encanta. Pero una persona que te odia, por ejemplo, aquí te está abrazando, porque claro, no nos podemos olvidar que el amor y el perdón van unidos. Claro. Porque el amor es la mayor vibración, el amor natural, el amor creador. Sí, el amor que crea, no el amor entre parejas, no, ese es el romano. No el amor social. Claro. El amor natural, el amor real. El amor y el perdón van de la mano y tienen tanto poder y tanta fuerza que el momento que te das cuenta de que has podido remontar el vuelo y perdonar, dices, madre mía, estás encontrándote con el amor real, con la vibración real del amor. Y te das cuenta de quién eres y de la cantidad de cosas que puedes hacer. Por eso el perdón casi siempre se presenta como el poder del perdón. Porque como bien has comenzado al principio, es poderoso. Sí. Y es una energía tan poderosa que quien es capaz de llevarlo a cabo se da cuenta de que puede llevar a cabo muchísimas más cosas. Se engrandece. Muchísimas más cosas. Aunque sea por egoísmo. Y terminas siendo el amor generoso, sabiendo que la persona está en la cárcel, a lo mejor, por supuesto, porque es donde tiene que estar, porque la justicia está ahí. Perfecto, perfecto, pero tú no lo tienes aquí. Porque lo importante es eso. Hay mucha gente que está en la cárcel y la persona que fue víctima no siente que sigue sintiendo el mismo odio, aunque esa persona está en la cárcel. Claro. Entonces, la idea es sacarte eso que sentís que te angustia. Claro. Poder entender lo que pasó. Y cuando lo ves desde arriba, ves muchas dimensiones, que eso es lo que trabajaría el Fresh que nombraste al principio como facilitadora de Fresh, que entre paréntesis digo que es un juego, realmente es una forma de ver la vida a través de un juego. Sí. Lo amo, me encanta. Y entonces, donde eres capaz de ver, pensar y actuar desde muchas dimensiones. Claro. Entonces, desde arriba lo ves desde muchas dimensiones y eres el amo de la situación. Y te das cuenta de que tú llevas el carro de caballos, el caballo del ego, y el caballo no te domina a ti. Tú dominas el ego y lo llevas por donde te da la gana. Exacto. ¿Por qué? Porque has subido y has visto muchas dimensiones y dices, pero bueno, que no hace falta que pasen 10 años para darme cuenta de que esta persona me hizo ese daño. Claro. Pero ¿cómo es posible que tenía que haber pasado tanto tiempo para darme cuenta de que esa persona, al fin y al cabo, no es nadie? No, y aparte, pensar también, lo podemos hacer en 10, contando hasta 10, como dijiste, con el relojito. Sí. Es maravilloso, me encanta esto, Pili. Y hay otra pregunta, a ver, que te quiero hacer. Hay gente que a mí me agreden, ¿no? Y yo me enojo y empiezo y todo eso, pero hay gente que hace lo contrario. No habla del tema, no dice nada. Eso también es lo mismo, pero sin... Porque esa ira, algo te produce por dentro, pero no decís nada, ¿no? Es como no digo nada, me callo, hago como que no pasó. Eso también te va a enfermar. Ah, claro, por supuesto. O sea, la aceptación no viene solamente también por decirlo, claro, ¿no? No por decir, bueno, me pasó algo, pero lo oculto, no digo nada, me da vergüenza, no sé qué, no. Es la primera pieza, el desahogo. Claro, el desahogo. El reconocimiento. Claro. Y cuando uno lo reconoce y se desahoga, tiene todo el derecho del mundo, porque no podemos, tenemos un vaso lleno de barro, no podemos decir no hay barro, no, sí lo hay barro. Pero tienes que vaciarlo. Claro. Pero vacíalo, es que es barro, claro, pero vacíalo, para que el vaso esté limpio, se pueda llenar con agua limpia. Pero si no lo reconozco y me callo, no, eso de alguna manera es una resignación, eso es tremendo, ¿no? Eso hace el mismo daño. El mismo daño, ¿no? Te tienes que liberar y no pasa nada. Pero claro, liberarte, pero no te lo tragues otra vez. Porque lo que hace a veces la víctima, que hay un juego psicológico muy peligroso, que es el sí, pero. Sí, es verdad. Entonces el sí, pero de la víctima. Que no, yo quiero, tú quieres. Pero ganar, claro. No, sí, yo quiero, sí, pero... Entonces, claro, cuando tienes una conversación con una persona que te pide ayuda, además, porque a lo mejor es tu vecina, tu amiga, alguien, te pide ayuda, y tú le das lo mejor, y le escuchas, y le das tu energía,
y le pones todo, y le das ideas, y le abres puertas, y te cansas porque le diste energía. Pero la otra persona te dice, ay, sí, no, sí, pero, cuidado. Pero es difícil. Cuidado. Claro. Porque la persona que dice sí, pero, dice, no, mira, como no quieres, no me lo cuentes más. No me estás contando siempre lo mismo. Entonces las personas echan el barro y se lo tragan, echan el barro y se lo tragan. No. Y te lo echan. Claro, y entonces te dejan echar una pena. Dices, estoy agotada, por ahí viene mi vecina, no, me voy cruce de acera, porque es que siempre que me ve, me cuenta las mismas cosas y me quedo hecha una pena. Claro, porque son chupópteros, te chupan la energía, el sí, pero, la víctima. Y esas personas siempre van a tener quien les agreda, porque en el fondo se siente bien siendo víctimas, perfecto. Claro, y vuelven a traer ese círculo Siéntate vicioso víctima, del que hablamos. pero tú en tu casa, con los tuyos, a mí no. Porque a mí me ha pasado alguna vez, no digo, ¿cómo te puedo ayudar? Sí. No, escuchándome, solo. Ojo, te voy a escuchar solo, te voy a escuchar, pero no te voy a decir nada más. Claro. Vale, venga, te escucho. Vale, te escuché, adiós, punto. Claro. No, es que si no, de verdad, es que te comen. Entonces, claro, agota. Hay que tener mucho cuidado. Y todo esto, el perdón está muy relacionado con eso, porque esas personas les gusta regodearse en su propio barro. No, y además más lo contás, más lo agrandás, ¿no? Claro, lo que hablamos de pensamiento, más lo cuento, lo agrando. Entonces, también eso me parece importante, el contar algo una vez o dos veces a determinadas personas, sabiendo que no lo estoy contando para agrandar ni para victimizar, o sea, sabiendo desde qué lugar lo cuento. No para, te estoy contando algo que me dolió, pero no porque soy una víctima, porque, ¿no? Eso, teniendo en cuenta desde dónde lo hablas. Claro. Y ahí porque más lo cuento, más lo grande. Claro, el tono de voz también es muy importante, porque la víctima habla con un tono de voz, de queja, pero la persona que te cuenta algo, porque le ha pasado, mira lo que me han hecho, lo cuentas, perfecto, te estás desahogando, claro. Es un desahogo, no te lo tragas, simplemente lo echas fuera, vale, ya está. Claro. Y no estás diciéndole al otro, por favor, ayúdame, vale, yo te ayudo, no, pero es que todos los días me pides ayuda, y sigues igual, y entonces es que no quieres realmente. Date cuenta, la mejor manera que yo puedo de ayudarte es decirte que eres una víctima y que tienes que salir de ahí, porque mientras sigas siendo víctima, pues vas a permanecer en el ego, porque, ojo, el que ofende es desde el ego, sí, pero la persona que no perdona también está en el ego. Claro, es por eso, la misma línea. Claro, al fin y al cabo, víctima es lo mismo, es el mismo ego, de un lado o del otro. Claro. Eso como la alta autoestima, o la alta autoestima no, soy la mejor y soy la peor, es la misma línea. Claro, como el frío y el calor. Exacto, en la misma línea, claro. ¿Dónde está lo neutro? ¿Dónde está el margen? ¿Quién dice que hace frío o calor? Depende de la persona, pues aquí lo mismo. Pero hay un mínimo, igual que hay cánones de belleza, claro que hay guapos y feos, guapas y feas, y hay para un canon de belleza, pero también hay un canon del perdón. Y el canon es esto, una serie de cosas, el querer realmente liberarte, aunque sea por egoísmo, y ver de qué manera. Y entonces unas pautas, primero el desahogo, después conocer al otro, qué es lo que le pudo pasar, por qué, qué habrá vivido esa persona para hacerme eso, entonces poder entenderle, poder comprenderle a través de la empatía, que eso no es justificar, porque hay cosas justificables, hay cosas que no son justificables, pero no tiene nada que ver. Porque para eso está la justicia. Valga la redundancia. Sí. La justicia no justifica, actúa. Pero tú justifícale desde tu corazón para no cargar con eso. Porque no eres dueña de esa persona. Entonces, es eso, libérate a ti misma de eso y deja que la justicia actúe. Porque efectivamente hay cosas que no son justificables. Pero para eso están los abogados, los jueces, los fiscales. El tema es sacarte ese sentimiento, eso, ¿no? Claro, es que para eso hay estamentos, ¿no? Que se dedican a esas cosas. Ahí están los juzgados, déjalos a ellos. Pero tú no juegues a ser Dios, aunque lo seas, porque todos somos. Pero no juegues a ser ese Dios que juzga, porque estás permaneciendo en el ego y eres tú el que sufre. Y aparte de sufrir, terminas con ese problema, posibilidad de problemas, como dije al principio, de cardiovasculares, de problemas digestivos, de tantos. Sí, que esos se han nombrado 3, pero tantos. Y luego, claro, caes en una tristeza, en una melancolía,
Y eso es terrible para ti y para todas las personas que te rodean. Pero uno radia. Claro, por eso la persona que no sea capaz de perdonar, yo creo que sería bueno que pudiera pedir ayuda a algún profesional, a alguien que le enseñe a cómo perdonar, cómo liberarse, porque si no se convierte en una enfermedad. ¿Tú no estás enferma, no? No, no estoy enferma. Yo creo que sí. Tienes la enfermedad de la ausencia de perdón. Total. Porque no eres capaz. Y hay mucho, Porque no estamos hablando del perdón religioso, de la moral, no es mucho más allá. No. Hay otra cosa, ¿hay tiempo para una preguntita? Sí, claro, bueno, claro. Sé que vas a saber a qué me refiero, pero yo he leído en un libro que cuando uno no tiene que estar frente a la persona, no es necesario que yo te diga perdóname o te perdono, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero yo cómo voy a ir si estoy enojada con mi mamá, ¿cómo le voy a, no quiero? No es necesario, en tu habitación solita podés hacer como un ejercicio de visualización, como le queramos llamar, para salir de esa cárcel, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Enviando luz, lo que sea, hablando, escribiendo una carta también puede ser, ¿no? Escribir es terapéutico. Por ejemplo, en la Gestalt tienen ejercicios buenísimos, que un ejercicio concretamente, una técnica que se llama la técnica, hay dos, la técnica caliente, la silla caliente y la silla vacía. Sí. La silla vacía es la que se usa para trabajar eso que dices. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que leí en un libro muy interesante hace muchos años, que decía, engaña tu alma. Y yo no la había entendido. Y después lo entendí. Y dije, claro, engaña tu alma quiere decir como el cerebro, para el cerebro, sobre todo para el derecho. No hay tiempo, no hay espacio, está ocurriendo siempre, es aquí siempre y ahora, presente, siempre está presente. Si tú eres capaz de, si hay una silla vacía, si tú quieres trabajar algo con tu pareja, que el problema es por ejemplo, con esa persona, y te imaginas a esa persona ahí sentada, es muy importante que conectes con la emoción real como si esa persona estuviera ahí. Claro. Y lo puedes hacer tú solo en tu casa si sabes, pero si no, una persona que te dirige o te orienta, vale. En el momento que sientes realmente que esa persona está ahí y empiezas a sentir lo mismo que si estuviera, puede ser miedo, puede ser rabia, puede ser odio, para el cerebro ya está la persona ahí. Entonces, lo que hagas con esa silla vacía, el cerebro entiende que lo has hecho con la persona real. Efectivamente, no hace falta que la persona esté, porque a veces la persona ya está muerta, porque es un padre, una madre, gente que ya no existe. Y quiero agregar a eso, muchas veces el perdón, o la mayoría de las veces el perdón, es el pasaporte para poder irte de este plano. Yo, no sé, bueno, yo creo en que uno va a otro lado, ¿no? O que uno reencarna, pero bueno, eso. Y muchas veces las almas quedan, espíritus en tránsito, por así llamarlo, dando vueltas esperando a ser perdonadas. Por eso es tan importante. Enganchadas en eso. Porque hay un pasaporte que te piden, me lo imagino así, en una dimensión más elevada o no. ¿Has perdonado? ¿Te han perdonado? Y ese es el pasaporte para poder pasar. Para irte en paz, ¿no? Sí. Realmente cuando tienes algo contra alguien, debes ponerte en paz. Realmente, de alguna manera, eso sería amar al enemigo. Por eso es tan importante el poder del perdón. Abrazarlo, claro. Porque amar al enemigo no quiere decir vivir con él. Total, claro. Sino actuar. Si lo perdonas, por lo menos lo aceptas. Si no llegas a sentir amor, lo aceptas. Exacto. Entonces, si aceptas lo que ha pasado de verdad, entonces, claro, lógicamente no tienes nada en contra de esa persona. Y te pueden dar el pasaporte para ir a donde quieras. Claro. Entonces hay tantas técnicas a nuestro alcance para poder hacerlo, que lo primero de todo es que la persona realmente quiera hacerlo. Y eso, no eres generosa para hacerlo, sé egoísta y piensa en ti. Y hazlo por en no ti. Tener enfermedades. Claro. Y efectivamente el cerebro, que es maravilloso, se da cuenta de que has sido capaz de hablar con esa persona.
Y entonces, claro, luego si además eres capaz de sentarte en la silla, como pasó con esta chica en México que conté, que yo primero hablé con ella, pero luego la chica se sentó en la silla caliente, que era donde estaba su padre. Y el cerebro que entendió que la chica lo comprendió y lo había perdonado. Porque empezó a darse cuenta y a contar lo que su padre había vivido. Y claro, el cerebro dice, qué horror lo que ha vivido tu padre. O sea, es que eres capaz de abrazarle. Claro, si hubieses, y no estaba allí el padre. Si hubieses sido tu padre, hubieses actuado de la misma manera. Igual. Igual. Entonces, es una de las técnicas maravillosas que tiene la Gestalt, que ayuda a tantísimas cosas. En este caso a eso, a liberarte de tantas cosas que a veces es contigo. Ojo, que a veces el perdón es lo mismo. Claro. ¿Cuántas cosas? Si no me perdono, no perdono al otro. Claro, pues para eso la técnica de la silla caliente, que es donde estás tú mismo. Te pones hablándote, a ti mismo, ¿no? Sí. Y claro que una persona que no puede asistir a terapia o que está en su casa o que no, por lo que sea, lo puede hacer en su casa solo. Claro. Yo cuando doy los talleres en las bibliotecas, como estoy, como has dicho antes, yo les animo y que lo hagan, algunas en su casa, y que efectivamente que hablen con ellas mismas o con esa persona a través de la silla, con esa silla caliente o vacía. Y hay veces que hay personas que dicen, no, a mí no me cuesta nada perdonar, pero lo que me cuesta es perdonarme a mí misma por las cosas que hice. De la misma manera, todas las cosas que hemos hecho en la vida equivocadas, pues no nos podemos pedir cuenta por una conciencia de 5, cuando ahora tenemos una conciencia de 10 o de 20. Entonces, ¿qué aprendiste? Qué bueno, ¿no? Porque eso te enseñó a que ahora sabes. Exactamente. Alcanzaste una conciencia mayor. Porque sos lo que sos gracias a eso que tuviste que pasar. Claro, sabes diferenciar mejor entre el bien y el mal. Claro. Gracias a eso. Entonces, agradécete a ti misma el haber vivido eso. Pero es eso, la conciencia de ahora, con la conciencia que tengo ahora, cómo actúo de acuerdo a la anterior. Pero que es muchísima gente que se siente culpable por cosas. Gente. De hecho, es como aguantan cosas por lo que hicieron en un pasado. Es como si, bueno, me lo merezco. Es como ahora viene el boomerang. Exacto. Entonces, y lo acepto, pero eso no, claro, no funciona de esa manera. Claro, pues se trabaja de alguna manera de la misma forma. Pero hay veces que hay personas que les cuesta más. Porque al otro, bueno, pues no está, pero tú estás contigo. Claro. Y como estás contigo, y bueno, pues también es muy interesante poder trabajar el perdón desde ahí y la culpa. Exacto. Es que es tan amplio y a la vez tan bello, tan gratificante. Es hermoso, sí. Y es de un aprendizaje tan grande que por eso dije al principio que era como de un amplio espectro, que el perdón tiene un amplio espectro porque tiene muchísimas gamas, muchísimas dimensiones y trabajas muchas cosas como la aceptación, la salud, el amor, el respeto, la empatía. Exacto. Entonces, ay, claro, me encanta, cada vez que hablo con vos me emociono, me encantan estas cosas, me encanta. Gracias, muchas gracias, Laura, por darme la oportunidad de hablar este tema tan bello. Sí, y además en esta época del año, ¿no? Que es como la gente empieza a hacer balances, la gente se empieza a reencontrar con su familia, amigos. Sí. Es como hacer un balance, perdoné, soy capaz de perdonar. Egoístamente o generosamente. Con los confinamientos, ¿no? La cantidad de temas que han surgido ahí en las familias, porque ahí se han quedado al desnudo, al descubierto, no iban a trabajar, no iban a estudiar, estaban todos juntos en casa, en casas pequeñas. A lo mejor eso ha generado muchas emociones encontradas. Sí. Entonces ahí era que un buen momento para trabajar eso. Sí. Por ejemplo, a través de ese juego del Frisbee sería fabuloso porque ahí también se vería... Otro día hablamos de eso. Oh, sí, otro día hablamos de eso. Eso es muy interesante el Frisbee. Tenemos una dinámica aquí en vivo, ¿no? ¿Alguna preguntita del público presente? Correcto. Primero que nada, bueno, saludos, qué hermosa ponencia y esperanzadora, dicen por ahí. Gracias. Que hay una pregunta que dice, para Pilar, dentro de la violencia, ¿cómo se gestiona el lugar de los hijos? Sí, la violencia doméstica, ¿no? Claro. Sí. Claro, pues el trabajo que hace, en este caso la mujer maltratada, porque ahí entraría como un paquete único. Porque claro, posiblemente, claro, por un lado es un paquete único porque la madre y los hijos
están frente a el padre, ¿no? El agresor. Ahí, pero a la hora de trabajar, también dependiendo de la edad de los hijos, cada hijo, cada niño, como ser individual, tendría que hacer el mismo trabajo que hace la madre, de desahogo, de poder comprender, igual que esta niña hizo con su padre, que de alguna manera era un maltratador, esta niña que conté de México, pues lo mismo, es la madre y la hija, ¿no? Entonces cada niño poder hacer el mismo trabajo, y si encima lo pueden hacer juntos, o sea, con la madre, eso es maravilloso. Claro que si la madre es capaz de hacerlo, para los hijos va a ser más fácil hacerlo. Pero a veces es un doble trabajo, porque lo que le pasaba a esta mujer con su madre y su padre, ¿no? Que estaba en contra de su padre por el maltrato, pero en contra de su madre porque no había sabido defenderlos. Claro. Pero cuando entendió, claro, que la madre no pudo hacer otra cosa, es que no podía hacer otra cosa. En fin, que esos niños, esos hijos, que pobrecitos, pues están sufriendo ahí el maltrato, ¿no? Son capaces de hacer el mismo trabajo, les va a surtir el mismo efecto que el de la madre, porque el proceso es el mismo. Claro. Tratar de conocer. Que eso no quiere decir, ya digo, que la persona, por supuesto, que merece lo que merezca, el castigo, sanción, etc. Sí. Pero con poderlo entender, porque la capacidad de conocer y de entender y comprender lo que ha pasado es lo que más libera y lo que más facilita el perdón. La comprensión. Esa es la sugerencia. Como en la misma pregunta, otro enfoque, ¿cómo se puede enseñar a la víctima que sus hijos no sean la excusa para aguantar? ¿Cómo se puede enseñar? Sí. Pues es que estaría dentro de lo mismo. Porque a veces la mujer aguanta porque se siente generalmente es la autoestima muy baja, ¿no? Creo que es mucho más importante, y que tremendo, ¿no? Porque parece que los hijos es mucho más importante que tu autoestima. Pero en definitiva, los hijos llegará un momento que crecen, pero tú vas a estar contigo siempre. Entonces te va a ayudar mucho más elevar tu nivel de autoestima y hacerlo por ti y qué duda cabe, por los hijos. Pero si lo haces por los hijos, pero no lo haces por ti, llegará un momento que los hijos crecen y tú sigues sufriendo, porque no lo hiciste por ti, lo hiciste por ellos. Si lo haces por ti, ya lo estás haciendo por ellos. A los hijos, porque ellos están unidos a ti. Total. Es un conjunto, es un paquete. Todo lo que hagas tú es un bloque. Todo lo que hagas por ti, lo estás haciendo por ellos. Porque tú tiras de ellos. Y donde tú vas, ellos van. Correcto. O sea, tú dices, bueno, sí, que los niños son víctimas silenciosas y a la vez también moneda de cambio. Claro. Hay otra persona que pregunta, ¿cómo perdonar sinceramente? No solo con palabras, sino cómo sentirlo de verdad liberador, ¿no? Claro, pues eso sería como el perdón desde el amor, no desde la palabra. Es decir, perdono pero no olvido. No, es lo claro que hablamos, lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Claro. Sí, que muchas preguntas se fueron desarrollando a lo largo de la conversación. Es lógico que no. Claro. Es lógico que no olvides, porque no estamos hablando de amnesia. Es un recuerdo, pero un recuerdo sin emoción, porque pudiste perdonar. Claro. Y entonces, una cosa es perdonar con la boca, pero no con el corazón. Otra cosa es perdonar con la mente, pero no con el corazón. Y otra cosa es perdonar desde el corazón. Eso es el perdón genuino. El perdón real, donde se ha hecho realmente el trabajo. ¿Y por qué se nota? Porque dejas de sufrir. No, y además se nota porque uno está liviano. Claro, claro, no sufres. Entonces dices, no, mira, esa persona no lo quiero ni ver, ¿eh? No lo quiero ni ver. Pero ¿qué sientes cuando hablas de esa persona? Nada, me hizo esto, ya está, pasó. Yo lo acepté, ya está. Pero no me hace sufrir, no me hace sufrir para nada. Entonces, realmente no solo estás perdonando de cabeza o de palabra, estás perdonando de corazón. Cuando realmente dejas de sufrir y cuando sientes compasión por esa persona, por lo que hizo. Dice, pobrecito. Cuando ya realmente has perdonado, dices, pobrecillo. Porque bastante tiene con lo que está haciendo, bastante con lo que le pasó, con su situación, con su Sí, vida. te compadeces, te compadeces de esa persona. Y ese es el amor compasivo que sientes por alguien que te ofendió cuando ya has hecho un trabajo auténtico, genuino, verdadero, real.
Sí. Desde el amor universal. Exactamente. Por ahí dice que eres una gran profesional. Ay, gracias. Muy bueno. Gracias. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. A ver, bueno, sí, que es un tiempo sin tiempo. Claro, hay cosas, comentarios que fueron desarrollándose a lo largo, ¿no? Sí. Hay una pregunta que dice, ¿el tiempo lo cura todo? Bueno, el tiempo, dicen que sí, dicen que lo cura todo, pero como decía Laura antes, ¿para qué esperar 10 años? 20, ¿Para qué 30. sí, o 30, 40? Porque a lo mejor tampoco lo cura. Claro. Y si lo cura ya es que te aburriste, pero no aprendiste, no conseguiste ese merecimiento de perdonar. Ojo, que no cualquiera a lo mejor lo hace. Qué maravilla que pudiéramos todos. Por eso, porque es un derecho. O sea, la persona tiene derecho a perdonar. Entonces siéntete con derecho a perdonar, porque es un derecho adquirido, un merecimiento. Entonces, si mereces perdonar, hazlo, porque eres un ser humano verdadero, genuino. Y además eso trae, supongo, entiendo, el derecho a ser perdonado. ¡Claro! Por ¿no? supuesto. Estoy de un lado y después estoy del otro. Claro, claro, claro. Nadie es perfecto, sí, está pero... claro que tú no puedes pedir perdón a otro si no eres capaz de perdonar, ¿no? Claro. Todo se puede perdonar, todo se debe perdonar. Todo. Sí. Todo. Dependiendo de la categoría de la ofensa, se necesita más tiempo, más trabajo, cierto. Más duelo, cierto. Pero todo. Pero lo que ahí venía el ejemplo de lo que contó de ETA, de la mujer esta que no Sí, quedó sí, sin que la piernas, bomba... y bueno, la mujer estará en la cárcel, la mujer por uno también, por sacarte ese sentimiento feo de angustia y recurrente, Claro. ¿no? De todo Sí, el mira, tiempo con se mismo. puede decir, si a alguien le puede interesar, se llama Irene Villa, que lo busquen en internet, es un vídeo donde ella habla acerca de cómo ha perdonado a sus agresores. Muy interesante. Porque eso es tremendo, que a una niña la dejen sin piernas. Y a su madre también, a su madre no sé qué. Sí, Una sí, bomba. Entonces, sí. Irene Villa es un gran ejemplo. Y es un ser humano, como cualquiera, ¿no? Bueno, ahora no es como cualquiera por haber hecho eso. Más grande. Claro. Entonces, eso, por eso yo creo que todo se puede perdonar. Entendiendo siempre que no estamos hablando de saliéndonos de la lógica. No. No, pero eso, ahí está la justicia, porque hay cosas no justificables. Pero ahí está la justicia. Claro. Porque la justicia, claro, tiene Otra que... cosilla, bueno, muchos saludos desde Santa Fe, de Javier. Gracias. Hola Laura, dijo por ahí también. Muchos halagos, que grande profesional. Muchas gracias a todos, por... Y bueno, no sé si quieres dar también, no, gracias a ti por venir. No sé si quieres dar también tus datos como de... ¿Hay una pregunta todavía? Eso. Mira, ¿qué preguntas puedo hacerme para poder procesar el perdón más rápidamente? Oye, Conino, pasaste, no te había visto. ¿Qué preguntas puede hacerse ella? Sí, esta persona, sí. Para poder procesar el perdón más rápidamente. Por ejemplo, yo le diría que en una hoja que haga 2 caminos. ¿Qué pregunta sería? Y entonces que escriba en una, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo es mi vida si no perdono? Y en la otra, ¿cómo sería mi vida si perdono? Y que mire a ver cuál es el camino más largo, dónde le lleva a uno y dónde le lleva a otro. ¿Qué preguntas? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si perdono? ¿Y qué pasaría si qué pierdo, qué gano? Y otra podría ser también conocer al agresor. Si me siento víctima, conocer al agresor que decíamos antes. Sí. Su situación, el contexto, Sí. cómo ha crecido, cómo ha vivido, y ahí pueden salir muchas cosas. Claro, ¿eh? pero como ha dicho, con rapidez, claro, más rapidez, claro. además Claro. de todo esto, Sí. que se haga esas preguntas, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si? Porque yo lo hago mucho también eso en las terapias. ¿Qué pierdo, qué gano? Entonces me pasó una vez una chica que estaba, era drogadicta. Y me llamó su madre, por favor, llorando, que se va de casa, porque se quiere drogar, que se va. Entonces yo fui, nos sentamos las dos en el suelo y le hice eso, simplemente, coge una hoja y escribe el camino.
¿Dónde te lleva el camino que tú vas a elegir yéndote de tu casa a drogarte? ¿Dónde te lleva el camino si te quedas y dejas la droga? Por esa cosa tan sencilla, se dio cuenta, se quedó en su casa y comenzó un trabajo y dejó de drogarse. Entonces, por eso, esa pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pierdo y qué gano? Esas dos preguntas. La misma pregunta contiene la respuesta, ¿no? Como claro. dentro de la misma, ¿no? Claro. ¿Cómo evitar la alienación parental en madres que desacreditan al padre? Ejemplo, hoy no comemos porque tu padre no nos paga la pensión. ¿Cómo era lo primero que has dicho? ¿Cómo evitar la alienación parental en madres que desacreditan al padre? Madre mía. Sí, un ejemplo muy específico. Claro, pues sí, pues es que el trabajo lo tiene que hacer la madre, claro. Lógicamente, porque ahí el machismo lo tiene la madre, ¿no? Aprendido. Claro, porque es que no comemos de mientras... solo podemos tener responsabilidad, de habilidad de responder ante lo que nosotros podemos hacer. No podemos responder ante el otro. Claro. La madre, ella es la que tenía que hacer el trabajo. En todo caso, la hija le puede decir, claro, que estás alienada efectivamente porque te están obligando, te están condicionando tu vida a una persona y cuando tienes seguramente otras soluciones. Pero ayudar a la madre, en este caso, a darse cuenta de qué es lo que le está, qué valor, qué poder le está dando a esa persona. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica esperarle? Porque a lo mejor tiene una lógica. Pero hay que llegar a la lógica de si la tiene o no la tiene. Claro. Entonces, claro. Sí. No, disculpe que te interrumpí. No, que eso tendría que hablarlo porque tiene muchas connotaciones. Habría que saber por qué a lo mejor el padre llega agotado y la madre le ama tanto, que un respeto al padre para comer todos juntos. Podría ser lo contrario, porque es machismo. Podría ser que la chica se sienta mal porque no se sienta a lo mejor querida o se sienta menospreciada, porque si hasta el punto que si ella se siente alienada, eso es muy fuerte, ¿no? Que te sientas alienada porque tu madre le dice no comemos hasta que venga. No comemos porque tu padre no pasa la pensión. Sí, porque ha dicho que no pasaba la pensión, sí. Que se me había ido la cosa en que llegaba tarde. Porque tu padre no pasa la pensión, claro. Ahí está el victimismo. Claro, pero de alguna manera es lo mismo. A ver, ¿qué le pasa al padre? ¿Por qué no me pasa la pensión? ¿Es que no tiene dinero o es Entonces, a lo mejor es que realmente no hay dinero, ¿no? Pero habría que trabajarlo de otra manera, claro. Habría que investigar ahí. Claro. A ver, a nivel también ya, ahí sí, ¿ves? De juez. Porque esa persona no pasa la pensión. Porque no somos tontos. Cuando perdonamos, no somos tontos y nos tragamos todo. No. Ni mucho menos. No justificar, porque a lo mejor eso no es justificable que no pase la pensión, pero para eso está la justicia. Bueno, no sé si quieres dar un poco, dónde podría conseguirte, tus redes, cómo contactarte, el centro. Un email. Sí, pues puedo dar mi correo electrónico, sí. Aquí al público. Sí, Pilar Omega, la P con minúscula, claro, todo junto, Omega. Como, pues hay un reloj que se llama Omega, también hay una dimensión que se llama, prefiero decir la dimensión, pilaromega@gmail.com. Omega sin espacio ni nada, ¿no? Sin espacio. Para que le escriban, para que le pregunten. Estaría encantada de recibir vuestras preguntas, vuestros comentarios, todos somos Te pueden invitar para una biblioteca más. Sí, genial. Está dando charlas en toda la cantidad de bibliotecas de Madrid. Sí, muy bien. Oye, pues antes de la pandemia llegaban 40 personas al taller. Estoy contenta, sí. Y lo que pasa es que con la pandemia se redujo, pero ahora ya 20 y que ya cada vez van llegando más. ¿Dónde lo haces en el lugar? De momento lo estoy haciendo ahí en Escao, en la biblioteca. En la biblioteca Escao, ok. Tú la conoces, sí. Y ahora en enero voy a empezar en la Elipa. Ajá. Qué bien. Sí, y en Canillejas. Son 3 bibliotecas y... Todo aquí cerquita. Genial. Sí, todas del barrio. Y muy bien, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo mucho con todas las personas que van. Realmente lo que más sé es de lo que he aprendido de los demás. Qué lindo. Danos fechas, Pilar, dicen por ahí. ¿Fechas para las bibliotecas? Sí.
A ver, espérate que me acuerde. Bueno, el viernes, el 14 de enero creo que es viernes, ¿no? No sé, pero bueno, 14 de enero. Bueno, el primer viernes después de Reyes, Okay. a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media, es en el de Ascao, en la biblioteca de Ascao. ¿La hora dijiste? De 11 a 12 y media. De 11 a 12 y media, ahí estaremos. Ay, qué bien. Sí. Y después en la de la Elipas, que creo que es el lunes. El lunes creo que cae el 19 de enero. Y la de Canillejas van a ser los miércoles. También el primer miércoles después de Reyes, igual, a las 11. Okay. Qué bien. Es muy fácil. Qué En Canillejas bien. solamente hay una biblioteca. Claro. Okay. Ese sería entonces el 19. Ajá. Vale. El primer miércoles después de Reyes, que creo que cae en 19. Sí, no sé, pero... Puedes mirar, confirmar... O no, o cae en 12. Bueno, no importa, No, el pero primer es el miércoles. 19. Ya sabes. No, creo que es el 19. Si no, por teléfono se llama a la biblioteca y se pregunta. Claro, ¿A qué hora? eso. A las 11, todas son a las 11. De 11 a 12 y media igual. Ajá. Y tratás todos los temas, ¿no? Todos los temas. Qué lindo. Todos. me encanta. El primero siempre es una lluvia de ideas porque me gusta saber qué es lo que la persona está necesitando. Claro. Claro. Y entonces es interactivo. Me gusta que sea interactivo y bueno, pues yo estoy contenta y la gente también, porque si no, no iría. Y los directores... Y no te convocarían de tantas bibliotecas. Claro, los directores están muy Claro. contentos. He tenido que decir a 2 que no, porque no tenía tiempo. No me daba tiempo. Qué genio, qué bien. Qué bien, Pili, me encanta. Bueno, Pili, muchísimas gracias por venir a Meraki y aquí el podcast de Intervención. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la técnica maravillosa que tenéis. Aquí los técnicos que están detrás. Hay mucha La gente presentadora, la entrevistadora, Laura, me Mi encanta. amor. Ha sido, de verdad, un placer. Y estoy a vuestro servicio y a vuestra disposición. Bueno, vamos a... Cualquier cosa en mi correo electrónico está ahí. Soy de servicio público, como los taxis. Y vamos a invitar a Pilar otro día para hablar de otra cosa, ¿no? El Seguramente Fresbee. El Fresbee. Seguro. O cualquier otra cosa. Vale. Bueno, ahora yo. Gracias, Pili. Te adoro. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Me encantó estar aquí. Muchas gracias.